Hola, hoy nos encontramos acá en el Museo del Banco de la República en la exposición de muerte barroca y precisamente vamos a hablar de eso, pero no solamente en las monjas, sino también en general, pues como en la población que había en Santa Fe de Bogotá hacia finales de 1700 y 1800, porque todo esto era un concepto que obviamente no se veía representado solo en las monjas, sino en toda la sociedad. Entonces, para empezar, me parecería súper bonito resaltar pues que esta es una colección que tiene 46 obras, porque la que había más grande antes era la de México, que tenía 22, o sea que ganamos, sí. Pero bueno, lo importante es que además de que es una de las más grandes, tiene como muchas características propias, porque aunque esto, digamos que la primera influencia viene de España, tiene unos matices pues como muy propios. Entre las 46 obras que les digo que pueden encontrar en esta exposición de la muerte barroca en el Banco de la República, en el museo, pues encontramos que están divididas o que vienen de 4 conventos diferentes, entre los que están las concepcionistas, las clarisas, las dominicas y una carmelita. Bueno, ya para hablar directamente de la muerte, que mejor así ambientado que con esta obra que nos pone así un poco dramáticos, porque precisamente eso es lo que vamos a ver en el concepto de la muerte en el barroco: drama, drama y más drama. Así, ¡oh! Todo era como muy ligado a un concepto en que la vida era muy efímera, al desengaño de la vida. Entonces, basado en esto, la muerte para ellos era muy importante, el buen morir. Pero todo esto basado en el miedo al juicio final. Allá, precisamente después de que fallecían, iban a pasar al juicio final y ahí se iba a determinar si se salvaban o si no, definitivamente quedaban condenados. Por eso también encontramos que, digamos, había todo un ritual en el momento de la agonía, en el momento ya cuando estaban en la cama, pero estamos hablando de una cosa casi teatral. Evidentemente para ellos no era teatral, ¿no? Pues porque tenemos que ponerlo en contexto y para ellos era súper vivido, pero era una cosa extrema, así en que todo estaba lleno de gestos, palabras, oraciones y todo debía ser dicho y hecho en un momento extremo, porque si no, no me voy a salvar, no. Bueno, entonces, como les decía, como encontramos que es un momento en que la sociedad está súper preocupada por el momento de la muerte y la muerte y la muerte y cómo morir bien para llegar a la salvación y que en el juicio final no los castiguen, se creó todo un género de literatura que era el Ars Moriendi. Y ahí podemos encontrar pues también los libros del buen morir, los catecismos, los misales y los libros de confesionario. Pero entonces luego llegó el Concilio de Trento y adivinen qué pasó. Ya no era importante solo el buen morir, ese momento, ese gesto, esa oración, esa palabra, ese último segundo, sino que dijeron no, lo importante es toda la vida, mijo, porque si usted vive mal y se va a morir entonces bien, no, usted o se porta bien toda la vida o nada, se va para la condena total. Entonces desde ahí empezó a ser súper importante que como vivimos, morimos. Entonces la Iglesia ratificó la existencia del purgatorio para ese momento, lo cual pues seguía como fortaleciendo la mentalidad de la gente acerca del temor hacia la muerte. Se creó una gran reflexión precisamente en torno a eso, a la muerte, porque era la mejor forma de mantener mediada la conducta de las personas, era el medio más eficaz para evitar como conductas que no le parecieran muy apropiadas a la Iglesia. Y entonces encontramos que pues precisamente entre digamos las formas de educar a las masas estaban pues obviamente las obras de teatro, estaban los sermones, estaban las estampitas, esta estampita por allá que guarda la abuela en el monedero que uno dice ¿esto qué es? Esa estampita se usaba muchísimo, y también las hagiografías. La hagiografía eran los libros que contaban las biografías de los santos. Después de eso encontramos que había un gran temor, pero era un temor así vivido, y era la muerte repentina. No, por favor, no me puede pasar la muerte repentina con este vestido tan grande y que por allá me rodee las escaleras y me muera. No, ni la muerte repentina por accidente, calamidad, enfermedad extraña. No, eso era lo peor que le podía pasar a una persona, porque ¿qué era lo más importante? Vivir la vida pensando en cómo se iba a preparar para la muerte. Obviamente era súper importante. Entonces, hola amiga, ¿qué estás haciendo? Oh, pensando acá cómo me estoy preparando para la muerte. Entonces, entre esas cosas encontramos que no podían morir sin la extrema unción, no podían morir sin haber testado. O sea, todo eso que vemos en la novela mexicana, así, el drama de, oh, déjale por favor a mi hijo no reconocido, el último bien.
Todo eso viene mucho más atrás históricamente realmente, porque en la mentalidad de ellos no debían dejar desequilibrios, no debían dejar como deudas morales, entonces por eso era que reconocían en el último momento así como, oh, te engañé, ah. Entre otras cosas que podemos encontrar que también eran súper importantes, además de lo que les decía de la extremaunción, del testamento, así, bueno, también para prepararse para la buena muerte, para tener todo muy bien planificado, era también la caridad. La caridad y también el pagar misas para cuando estuvieran en el más allá, porque ustedes saben, es súper importante, pues en esa época si uno se moría, que alguien estuviera rezando por tu alma en el más allá. Ellos creían que el demonio estaba en el borde de su cama, sentado ahí, o sea, el sueño de cualquier banda de black metal de la época actual, el demonio estaba ahí, los ángeles también estaban acá y estaba dándose como una pugna según las acciones que tú habías tenido, pero ellos lo creían real, o sea, no se están imaginando que esto es una abstracción, no, se creía que era real, entonces por eso era tan importante el comportarse bien y todos estos libros de Lars Moriendi y seguir como todas las buenas conductas. Ya respecto a la muerte en las monjas, pues la representación de las monjas encontramos que muestra la plenitud de la muerte en la resurrección. Entonces ellas representan virtudes y esas virtudes, bueno, podemos verlas representadas exactamente a través de las coronas y de las palmas. Y la palma también representaba como la virginidad de ellas y eran como amuletos que solo podían tener las personas que habían sido muy virtuosas en vida, o sea que no todas las personas podían ser representadas con estos dos, con la corona y con la palma. Y estos cuadros pues se hacían para ser colgados dentro de los conventos para que se les siguiera, así como, oh, esta era la virtud que tenía, eso debe ser como el elemento a seguir de ella. Pero finalmente terminaban volviéndose también famosos y era algo que era ya reconocido por la sociedad, entonces eran virtudes que se resaltaban en cada cuadro de la persona. Entonces, digamos, en una podía ser la castidad, en otra podía ser la mortificación, digamos, las que tienen ladrillos representan la mortificación en el sueño. Dentro de la organización social de la ciudad, digamos, si esta fuera un cuerpo, las monjas representarían la parte que iba a defender la salvación de la sociedad. O sea, pero recuerden que todo esto no era solo metafórico, sino que realmente lo tomaban muy en serio. Entonces, como ellas eran la parte que iba a ayudar en la salvación de la sociedad, por eso también estaban entregadas un poco a todas las mortificaciones y a los sufrimientos en vida. Entonces eran muy valoradas dentro de la ciudad, también por eso, porque eran vistas como las heroínas, las que se sacrificaban. Entonces estos retratos eran el perfecto vehículo de difusión para representar las virtudes que se quería exaltar en el momento. Y entre eso encontramos que algo importante era que no necesariamente se representaba solamente a las prioras, porque no, lo importante eran las virtudes, no, tus virtudes internas, para representárselas al mundo y al convento. Pero hay que ver una cosa, no sé por qué casualidad que la gran mayoría son de velo negro y solo se encuentran dos en esta colección que eran de velo blanco, o sea que no eran de la clase alta, que son estas, Sor Juana de San Francisco y Sor Victoria de San José. Y obviamente el velo negro. En la época existía la metáfora de que los conventos eran los jardines floridos, entonces eran jardines llenos de flores de santidad, de castidad, de virtud, y precisamente eso se ve un poco representado también dentro de los cuadros, porque como les decía, se supone que cada cuadro representa es una virtud más que un retrato, una virtud de esa santidad. Entonces las flores también representaban algo exactamente, porque se les representaba con la virtud que cada una de ellas representaba más. Entonces encontramos, pues como les decía antes, que la rosa era la mortificación, el nardo era la oración, el jazmín era la sencillez, el clavel era la obediencia y el lirio era la castidad. Otra modalidad que se encontró de retrato post-mortem también fue el de los niños, pero ojo, tenían que ser niños bautizados, ¿no? Porque si no eran bautizados, mal, se los llevaba al patas. Esos niños también fueron representados, al igual que las monjas, entre finales de 1700 y durante 1800. Las representaciones de los niños muertos que encontramos también asemejan la misma forma del niño durante el dulce sueño, igual a como sería las que están acá de las monjas muertas, que todo eso viene realmente de la idea como de la Virgen María y su dulce sueño.
Y una característica que encontramos, aunque eso no fue acá, sino fue en México, era que se empezaron a representar con los ojos abiertos, pero todo tiene una razón. Se representaban con los ojos abiertos, aunque ahora nos parezca un poco más creepy, así, wow, era para que ellos pudieran ver el camino hacia el cielo. Bueno, y en el siglo XIX, debido a los avances en la fijación de la imagen que venía de Inglaterra y de Francia, entonces se desarrollaron los daguerrotipos, los ferrotipos, y bueno, todo esto llegó acá, pero sobre todo pues a las clases altas, obviamente en primera instancia. Luego se iría más pero en primera instancia llegó a las clases altas. ¿Esto qué hizo? Que todos estos hermosos cuadros post-mortem empezaran a ser dejados de lado porque se empezó a utilizar fue la fotografía post-mortem. Esa fotografía que a muchos les gusta y que a muchos les causa así muchísimo terror. Y esto lo que hizo también fue que se empezaran a alejar un poco los pintores de esas tareas. Respecto a esto encontramos que se dio una moda así súper característica, y era que se imprimía la foto del muerto y se le enviaba a los parientes cercanos en forma de tarjeta, así como la que ahora nos mandan en Navidad, como oh, feliz Navidad, pero así, oh, se murió la tía Pepita, toma, tenemos 1000 fotos post-mortem. Pero era algo muy normal, o sea, lo tienen que entender, es dentro de la época, y la gente las guardaba en los álbumes y las veía así como, oh, mira a la tía X, a la tía Y, oh, mira el primo muerto, qué lindo, sigamos. Ahí empezó ya un cambio súper importante en la forma de la representación, porque se acuerdan que les hablaba del dulce sueño, acostados, hay como unas pautas muy exactas de cómo eran representados desde la colonia, que vinieron a cambiar ya hacia finales de 1800. Entonces se les empezó también en las fotos a representar rodeados de personas. No sé si alguna vez han visto esas fotos en que está el niño ahí como medio tieso, así medio zombie, y al lado está como el hermanito, la hermanita, y todos tratando de actuar como si estuvieran vivos. Entonces eso, aunque no lo crean, es un cambio grandísimo, porque cambia totalmente el concepto que estamos tratando acá, que es el de mostrar a través de los cuadros cosas ejemplares y virtudes, no tanto el retrato como tal, sino la virtud que hay en él y la santidad de la persona y la pureza, etc, 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 sino que cambia a seres conmemorativo. Para 1950 todas estas tradiciones ya habían pasado, o sea, todo lo que era el retrato así como ejemplificante de virtudes de las monjas o de los niños, la fotografía conmemorativa post-mortem, no, todo esto se empezó a ver como feo, como de que les recordaba la fatalidad, como el drama del momento, era como ¡no! Y de ahí es que en muchas casas pues se haya botado, se haya olvidado totalmente los recuerdos que se podían tener familiares de estos momentos, porque se cambió el concepto. Pero bueno, espero que les haya gustado en general como este recorrido flash de cómo era la muerte barroca, de cómo se entendía el concepto de la muerte acá en Santa Fe en general, y pues que podamos ver que realmente para ellos la muerte solo era una transición hacia la eternidad, y era un concepto, era una sociedad que veía la muerte a la cara sin temor, tal vez un poco como la vemos ahora, solo que ahora le tenemos un poco más de miedo al entenderla y analizarla. Y pues me parecería como súper chévere que dejemos de pensar en estas cosas precisamente con ese temor o con ese terror de que oh, son muertos, no, oh, me da miedo, sino que empecemos a comprenderlo más desde el contexto histórico que tiene detrás, porque si ustedes ven y ya entienden como todo lo que se intentaba representar a través de ellas y sus virtudes, o si lo ven también desde la parte artística y ver que es una gran colección y que es súper importante para nosotros por lo grande que es y por las características propias que tiene, tenemos un valor patrimonial súper grande en esta colección. Entonces pues vengan a verla, es súper bonita y se la súper recomiendo, me parece súper hermosa, súper, creo que me van a pagar por decir tantas veces súper. Chao, gracias.